El alto comisionado para los derechos humanos Volker Teucondiresis RK realizó una misión oficial a Venezuela, por invitación del gobierno. Durante su visita, que comenzó el jueves, se reunió con el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro del Interior, Justicia y Paz y el ministro de Defensa. También se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno en el Diálogo México. Las conversaciones tenían como objetivo abordar la crisis política y económica del país. El alto comisionado también se reunió con el presidente de la Corte Suprema, el fiscal general y el defensor del pueblo. Además, se reunió con integrantes de la delegación de la Plataforma Unitaria al Diálogo México. Estas reuniones le dieron una perspectiva amplia y variada sobre los desafíos que enfrenta Venezuela. Durante las visiones del alto comisionado a los países, uno de los objetivos fundamentales es reunirse con la mayor diversidad de personas posible. En Caracas, Volker Teucondiresis RK se reunió con más de 125 miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas de todo el país. Les agradeció las reuniones abiertas y francas que tuvieron. Y también apreció profundamente las ideas que obtuvo al reunirse con representantes de la Iglesia Católica Romana. En su conferencia de prensa, compartió algunas impresiones de esta visita, como el estado fragmentado y dividido de la sociedad venezolana y la fractura de la confianza, tanto entre los electores como entre ellos y la imperiosa necesidad y afán, expresado por muchos con los que habló, de construir puentes para tratar de sanar estas divisiones. Los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Venezuela en los ámbitos político, económico y social. La necesidad de actores nacionales e internacionales y de la ONU para ayudar a Venezuela a superar su crisis. Y también, lo que es más importante, la oportunidad de comenzar a superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos. Durante conversaciones francas con las autoridades, planteé temas relacionados con el espacio cívico, las condiciones de detención y los retrasos judiciales, entre otros, alentándolos a tomar medidas significativas para reformar los sectores de la justicia y la seguridad, y a liderar la construcción de confianza con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Después de mi reunión con el presidente Maduro ayer, expresó públicamente su disposición a trabajar para mejorar el sistema de justicia. Esta es un área clave para la reforma, y ofrezco la experiencia y el apoyo de mi oficina para lograrlo. Escuché relatos de personas detenidas arbitrariamente y torturadas, y familiares asesinados en operaciones de seguridad y manifestaciones. Una mujer se llenó de emoción al contar cómo hace 2 años su hermana había sido detenida, violada y torturada. En mis reuniones con el presidente y los ministros, pedí la liberación de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Me comprometieron a abordar las denuncias de tortura. Alenté a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura de una vez por todas y a ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que busca prevenir la tortura y mejorar las condiciones de detención. Mi equipo aquí realiza visitas regulares a los centros de detención, pero, como señalé a las autoridades, esto debe incluir todos los centros de detención, incluidos los administrados por el militar. De mis conversaciones con las autoridades, confío en que pronto tendremos acceso sin restricciones a todos los centros de detención del país. También insté a las autoridades para revisar las disposiciones legales muy restrictivas que penalizan el aborto, que conducen a la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a procedimientos clandestinos de riesgo. Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, como destaqué en mis interacciones, es claro que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado los derechos humanos. Mi oficina ha recomendado reiteradamente que los Estados miembros suspendan o levanten medidas que tengan un efecto perjudicial para los derechos humanos y que estén agravando la situación humanitaria, un llamado que hacernos con respecto a las medidas unilaterales, medidas coercitivas impuestas también a otros países.
Los pueblos indígenas también expresaron sus legítimas quejas y temores por sus comunidades, en medio de las amenazas a sus medios de vida, cultura e incluso existencia por parte de las operaciones mineras, las organizaciones narcotraficantes y los grupos armados ilegales. Es vital que cualquier decisión que les afecte se base en su consentimiento previo e informado. Esto también forma parte de su llamado global a los gobiernos para que amnistien, indulten o simplemente liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos. Entre los otros temas que planteó estuvo el uso extenso y prolongado de la prisión preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad. Me dieron compromisos de que se abordarían las denuncias de tortura. Alenté a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura de una vez por todas y ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura que busca prevenir la tortura y mejorar las condiciones de detención, dijo. Esto también estaría en línea con el compromiso voluntario de Venezuela durante el proceso de examen periódico universal en Ginebra para llevar a cabo una revisión integral del marco legal existente sobre prevención de la tortura y fortalecer la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. Los instó a ratificar el Acuerdo Regional Latinoamericano de Escazú sobre el Medio Ambiente y la Convención sobre Desapariciones Forzadas. El equipo de derechos humanos de la ONU ha recopilado información sobre la situación a menudo desesperada en las cárceles y la falta de alimentos adecuados, medicamentos y atención médica adecuada y oportuna, preocupaciones también planteadas por la sociedad civil. Mi equipo aquí realiza visitas periódicas a los centros de detención pero, como señalé a las autoridades, esto debe incluir todos los centros de detención, incluidos los dirigidos por militares. De mis conversaciones con las autoridades, confío en que pronto tendremos acceso sin restricciones a todos los centros de detención del país, dijo Tucondiresis RK. En la conferencia de prensa, dijo que podía compartir nuestras observaciones y preocupaciones desde una perspectiva de derechos humanos con respecto a la ley propuesta para regular las ONG. Y reiteró la importancia de garantizar el espacio cívico. También insté a las autoridades a revisar las disposiciones legales muy restrictivas que penalizan el aborto, que conducen a la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a procedimientos clandestinos de riesgo, dijo. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha tenido cierto acceso a archivos y audiencias judiciales para poder hacer recomendaciones sobre la realización de investigaciones y procesos desde una perspectiva de derechos humanos. Este es un desarrollo positivo, y alentó a las autoridades a hacer esta práctica estándar. Los desafíos económicos que enfrenta Venezuela, incluso con respecto al salario mínimo y las pensiones, y el impacto que esto tiene en la vida diaria de las personas al restringir sus derechos a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales, le fueron transmitidos con fuerza. En reuniones con la sociedad civil y las víctimas, describieron cortes regulares de energía, falta de agua corriente, maestros que renunciaron a sus trabajos, incapaces de sobrevivir con su salario mensual. Los representantes de la Iglesia me dijeron que no necesitan ver los informes para saber qué está pasando. Ven el sufrimiento cuando salen a la calle para ayudar a algunas de las comunidades más vulnerables. Según estadísticas de la ONU, hay más de 7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en el país. Escuchó de todo el espectro de personas con las que hablé, incluidos actores humanitarios y agencias de la ONU, sobre el impacto de las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y los obstáculos que crean las sanciones para la recuperación y el desarrollo del país. Las personas que conoció describieron su lucha por obtener productos básicos y esenciales para mantener sus medios de subsistencia, la imposibilidad de encontrar los medicamentos que tanto necesitan sus seres queridos y el impacto mental, la ansiedad y la depresión de endeudarse cada vez más para sobrevivir. Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, como destaqué en mis interacciones, está claro que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado los derechos humanos, dijo. Mi oficina ha recomendado repetidamente que los Estados miembros suspendan o levanten las medidas que tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos y que están agravando la situación humanitaria, un llamado que hacernos con respeto a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a otros países también, dijo Tucondiresis RK. Los pueblos indígenas también expresaron sus legítimas quejas y temores por sus comunidades, en medio de las amenazas a sus medios de vida, cultura, e incluso existencia por parte de las operaciones mineras, las organizaciones narcotraficantes y los grupos armados ilegales. Es vital que cualquier decisión que les afecte se base en su consentimiento previo e informado. Pudo escuchar tanto a las delegaciones del gobierno como de la Plataforma Unitaria al Diálogo México,
Reiteró nuestro apoyo a las discusiones en curso y destacó la necesidad de escuchar a las víctimas en el proceso político. Sin subestimar de ninguna manera los desafíos que se avecinan, los instó a escucharse unos a otros y emprender un diálogo significativo para encontrar una visión común para el futuro. Afirmó que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista para ser un constructor de puentes entre las instituciones del Estado y la gente, lista para ofrecer su perspectiva y experiencia en derechos humanos, y lista para ayudar a garantizar que el discurso sobre los derechos humanos sea despolitizado y no drug trafficking organizations or illegal armed groups. It is vital that any decisions affecting them are based on their prior and informed consent.